En la ciudad de Orong, durante la noche oscura, un aterrador monstruo arrebató a un bebé, amenazando con devorarlo por completo. Los desesperados gritos de ayuda de la madre del bebé resonaban por todo el pueblo, pero todos los policías yacían sin vida en el suelo. Nadie tenía el valor de enfrentarse a la criatura monstruosa. Justo cuando el monstruo se preparaba para asestar un golpe fatal, algo increíble sucedió. Un hombre misterioso, usando una máscara, intervino rápidamente, cortando con fuerza el brazo del monstruo. El monstruo, desconcertado por este giro inesperado, soltó al bebé. En ese momento crucial, la madre atrapó y salvó a su hijo. Enfurecido, el monstruo se lanzó contra el hombre en busca de venganza, pero el hombre esquivó fácilmente el ataque y le dio una patada poderosa, haciendo que el monstruo volara por los aires. Indemne, el monstruo intentó otro asalto, solo para ser nuevamente recibido por una patada implacable. El hombre continuó lanzando una ráfaga de golpes hasta que el monstruo quedó completamente debilitado. Los espectadores observaban asombrados el poder extraordinario de este individuo, que parecía sobrehumano. La multitud estalló en aplausos, expresando su admiración, mientras el hombre permanecía estoico, casi sin emoción. La madre se acercó al hombre, queriendo expresar su gratitud por salvar a su bebé. Sin embargo, el hombre permaneció en silencio y, sin decir una palabra, saltó al aire y desapareció de la vista. Los habitantes del pueblo quedaron atónitos por el encuentro con un verdadero ser sobrehumano. En la escuela secundaria Kun, una clase estaba en progreso, con el maestro discutiendo sobre desastres naturales y sus causas. Los estudiantes, sin embargo, encontraron el tema increíblemente aburrido, mostrando poco interés. En medio del tedio, uno de los estudiantes no pudo resistir revisar su teléfono y se topó con un video viral. Emocionado, compartió el video con sus amigos. Lo que hacía que este video fuera diferente era su calidad superior, lo que lo destacaba de otros similares. La asombrosa demostración de fuerza sobrehumana capturada en el video dejó a los amigos completamente atónitos. Gente de todo el mundo estaba igualmente conmocionada y desconcertada, ya que el origen de estos monstruos seguía siendo desconocido. Mientras los amigos estaban absortos en el video, su maestro notó la distracción y los señaló para reprenderlos. Sin embargo, antes de que pudiera regañarlos, de repente sonó una alarma, señalando el avistamiento de un monstruo cercano. Los estudiantes recibieron instrucciones de irse a casa de inmediato. El pánico se extendió entre ellos, excepto por uno que continuaba durmiendo plácidamente, ajeno al caos que lo rodeaba. El maestro instó a todos a que se fueran a casa con cautela, sin empujones ni atropellos. Una chica, preocupada por la situación, sintió una sensación de inquietud, ya que su casa estaba cerca del monstruo. Suspirando, aunque aparentaba calma, albergaba profundas preocupaciones. Los recuerdos resurgieron de un incidente de años atrás, cuando un monstruo se cobró la vida de 70 personas, destruyendo por completo una ciudad. El temor de que la historia se repitiera se cernía sobre ella. Su atención se desvió hacia el estudiante que aún dormía, reflexionando sobre su imprudencia y el peligro potencial que enfrentaba en una emergencia así. Intentó despertarlo, pero de repente sonó el teléfono del chico y él contestó adormilado. El estudiante, llamado Lincoln, era de primer año. Al teléfono, alguien le proporcionó coordenadas relacionadas con el incidente y el monstruo. Al abrir completamente los ojos, la chica trató de hacerle entender la gravedad de la situación y la necesidad de una evacuación inmediata. Después de decir lo que pensaba, dejó el aula, reflexionando sobre lo idiota que parecía Lincoln. Después de que ella se fue, Con pensó en dónde podría cambiarse de ropa y transformarse en su persona superhumana. Consideró colarse en el baño sin que nadie lo notara. En el puerto de Linchín, la situación empeoraba rápidamente. Un conductor de camión intentó embestir al monstruo con su vehículo, pero el monstruo lo aplastó sin esfuerzo. Dos hombres que presenciaban la escena desde la distancia temieron por sus vidas, ya que nunca habían encontrado una criatura tan formidable antes. Uno de ellos ya estaba llorando, sintiendo su muerte inminente. El otro hombre trató de consolarlo, asegurándole que el ejército vendría en su ayuda. Sin embargo, su esperanza fue efímera, ya que el monstruo apareció repentinamente detrás de ellos, lanzándoles una mirada mortal. Mientras tanto, Con terminó de ponerse su traje, mientras Jory le daba instrucciones.
A pesar de la situación cada vez más grave, Kon permanecía sorprendentemente tranquilo, tomándose su tiempo. Juri lo instó a apresurar sus preparativos. A Kon también se le indicó que mantuviera puesto el auricular para asegurarse de seguir las instrucciones con precisión. Finalmente, Kon saltó del edificio y corrió hacia la ubicación. Simultáneamente, el monstruo atacó a uno de los hombres mayores, haciéndolo chocar contra un contenedor, lo que resultó en su muerte por el impacto. El monstruo luego aplastó sin piedad la cabeza del otro hombre mayor contra el contenedor, matándolo también. Consciente de que otros humanos seguían huyendo, el monstruo se lanzó rápidamente hacia ellos, causando un impacto masivo que destrozó el suelo. Agarró la cabeza de un trabajador y lo lanzó contra un contenedor cercano. Aunque el trabajador seguía con vida, fue testigo de cómo el monstruo inhumano se acercaba a él. Cuando el monstruo intentó agarrar al trabajador, su jefe le lanzó equipo a la cabeza. Mientras tanto, Kon corría y saltaba hacia el puerto de Inchan. Mientras los eventos se desarrollaban en el puerto de Inchan, el monstruo inhumano se enfurecía por la resistencia del jefe humano. Sin embargo, en lugar de atacar de inmediato, el monstruo se acercó al final del contenedor, lo agarró y lo lanzó hacia el hombre mayor. Resignado ya a su destino, el trabajador quedó atónito cuando Kon apareció de repente y pateó el contenedor, dejándolo en estado de shock. El monstruo parecía confundido por la llegada inesperada de Kon. Por otro lado, Yori observaba la escena a través de una cámara adjunta al sombrero de Kon. Le aconsejó que intentara comunicarse con el monstruo primero para evaluar si podía entender y determinar su objetivo. Kon, con cautela, le preguntó al monstruo si podía hablar, pero este solo respondió con un gruñido y lanzó un ataque contra él. Reaccionando rápidamente, Kon saltó al aire, esquivando el ataque del monstruo, que provocó una poderosa onda y esparció escombros por el suelo. Mientras Kon estaba en el aire, el monstruo aprovechó la oportunidad y atacó con su mano izquierda, apuntando a Kon. Este logró bloquear el ataque, pero el impacto lo empujó hacia atrás. Mientras tanto, un helicóptero que llevaba a un reportero y un camarógrafo llegó al lugar, transmitiendo en vivo la intensa batalla entre Kon y el monstruo. El reportero mencionó la presencia de la Fuerza Especial de Subyugación de Monstruos Inhumanos, que también había llegado a la escena. Uno de los soldados informó a su capitán que no podían traer tanques debido a lo estrecho del camino. El capitán respondió que no importaba, porque los monstruos inhumanos eran demasiado poderosos para que sus armas pudieran manejarlos. Enfatizó que su propósito era apoyar a Kon y que todos estarían en problemas si él era derrotado. La situación se transmitía en vivo por televisión, captando la atención de personas fuera de los edificios, quienes observaban en silencio el feroz enfrentamiento entre Kon y el monstruo. De vuelta en el puerto de Inchan, la batalla continuaba con furia entre Kon y el monstruo. Kon intentó crear distancia entre él y el monstruo cuando, de repente, su velocidad aumentó y lanzó un golpe hacia la cara de Kon. Ágilmente, Kon esquivó el ataque saltando a la parte superior de un contenedor. La mano del monstruo quedó atascada en el contenedor, lo que le dio a Kon una oportunidad para contraatacar. Sin embargo, el monstruo extendió su larga lengua, similar a la de una rana, y trató de golpear a Kon. Con movimientos ágiles, Kon logró esquivar el ataque, pero en el proceso perdió el equilibrio. Aprovechando el momento, el monstruo agarró la pierna de Kon y lo lanzó contra un contenedor, causando un impacto significativo. Tanto Yori como el soldado estaban sorprendidos, pero luego el capitán gritó "Ve". Un soldado saltó de la camioneta e inmediatamente disparó al monstruo, logrando un golpe preciso en su cabeza. Para su sorpresa, el monstruo recuperó rápidamente su compostura y se lanzó hacia ellos. Sin embargo, el soldado B continuó disparando, aunque causaba poco daño. De repente, su atención se desvió por un sonido proveniente de donde había sido arrojado Kon. Emergió del contenedor y saltó hacia el monstruo inhumano con una velocidad notable, ejecutando una patada con el talón sobre la cabeza del monstruo, lo que causó una deformación significativa. Sin dudarlo, Kon continuó su ataque al agarrar la boca del monstruo y golpearlo con fuerza contra el suelo, generando una gran onda de choque. Los espectadores, incluidos Yori, estaban asombrados por la increíble demostración de poder que acababan de presenciar. El monstruo luchaba por levantar su cuerpo del suelo, pero finalmente colapsó. Juri preguntó a Kon si el monstruo estaba realmente muerto, a lo que él respondió que sintió que su cerebro explotó, lo que indicaba su muerte.
También comentó que este monstruo era más débil en comparación con el monstruo inhumano que habían encontrado en la isla Amayan. Tras esto, dos individuos misteriosos observaron a Kon desde arriba. Uno de ellos decidió saltar, aterrizando grácilmente detrás de Kon. Al notar la llegada del hombre desconocido, Kon rápidamente le exigió saber su identidad. También observó la presencia del compañero del hombre. El hombre misterioso se refirió a Kon como el superhumano de la gorra blanca y comentó lo impresionante de su pelea, comparándola con la rapidez de Ketchup Man. Ketchup Man era el protagonista amado de una famosa serie de televisión y película de superhéroes, y Kon era un gran fan. Juri informó a Kon que este hombre podría ser un agente del gobierno o militar, recordando un incidente anterior en el que agentes gubernamentales amigables habían engañado y electrocutado a Kon. Juri enfatizó la urgencia de que Kon abandonara el área de inmediato. Sintiendo desprecio y duda, el hombre misterioso afirmó que él también era un superhumano. Reveló la existencia de otros como ellos, poseedores de poderes que superaban la imaginación de Kon y desafiaban toda lógica. Mientras tanto, en los Estados Unidos, Ben y Pearl seguían de cerca la situación. Pearl, una renombrada superhumana, encontraba al hombre misterioso familiar, pero no lograba recordar dónde lo había visto antes. De vuelta en el puerto de Inchan, Kon expresó su indiferencia hacia el hombre y le aconsejó que no lo siguiera más. Kon intentó marcharse, pero el hombre misterioso reveló que conocía la verdadera identidad de Kon y declaró que se encontrarían en la escuela de Kon. El hombre también reconoció el genio de Jory y afirmó que había resistido la tentación de secuestrarlo. Tanto Kon como Jory quedaron sorprendidos por el conocimiento del hombre sobre sus identidades. Kon proclamó que consideraba a Jory como su familia y juró protegerlo del hombre. Kon intentó lanzar un golpe al hombre misterioso, pero este lo bloqueó sin esfuerzo con su mano. Kon siguió con un puñetazo en arco, solo para ver cómo el hombre desaparecía y reaparecía ahora de pie sobre la mano de Kon. El hombre misterioso advirtió a Kon que no se contuviera si tenía la intención de pelear. Mientras saltaba de la mano de Kon, enfatizó la necesidad de que Kon abandonara cualquier sentido de misericordia, ya que su batalla resultaría en una destrucción total sin dejar nada a su paso. Juri aconsejó a Kon que mantuviera la calma y considerara las palabras del hombre. Insistió en que su prioridad debería ser abandonar el área y, por ahora, lo mejor era confiar en lo que el hombre misterioso había dicho. Kon permaneció en silencio, y el hombre interpretó ese silencio como una señal de que Kon no continuaría la pelea. El hombre comenzó a marcharse, pero Kon lo detuvo e inquirió sobre su nombre. El hombre se presentó como Onji y se unió a su compañero Dan Young, que acababa de aterrizar cerca. Dan Young le preguntó a Onji sobre su brazo. A lo que Nani respondió en tono de broma que no era tan grave. Ambos se marcharon del lugar. KH fue abordado por los trabajadores a los que había salvado, expresando su gratitud por sus acciones heroicas. Después, Kon saltó ágilmente fuera del puerto y, observando su partida, los soldados comenzaron a moverse también. Uno de los soldados informó a su capitán que sus balas habían sido ineficaces contra los monstruos. El capitán decidió informar a los investigadores sobre este hecho. Poco después, recibió una llamada de su general preguntando sobre la situación. El capitán informó al general que el cadáver del monstruo estaba siendo cargado en un vehículo de transporte. El general le aconsejó al capitán que se retirara una vez que la carga estuviera completa. Después de la llamada, el general contactó a Marcus Jarrod, notificándole que el cadáver del monstruo estaba siendo transportado de regreso. En el puerto de Inchan, los soldados cargaron el cadáver del monstruo en el vehículo de transporte y se marcharon. Mientras tanto, Ji y Dan Young permanecieron en la zona monitoreando el vehículo. Las sospechas de Nanye se confirmaron cuando se dio cuenta de que el cadáver estaba siendo transportado a Falcón. En casa, KH estaba absorto viendo el programa protagonizado por Ketchup Man, quien derrotaba al monstruo sin esfuerzo y se ganaba el título del mejor superhéroe de esta generación. El ruido del televisor despertó a Juri, quien se sorprendió al ver a Kon viendo televisión, a pesar de las intensas batallas que había librado el día anterior.
Kon explicó que no podía perderse el estreno de su programa favorito y que la comparación que hizo el monje entre él y Gatchaman le había quitado el sueño. Juri le aconsejó a Kon que no pensara demasiado en ello y le recordó que no se habían cancelado las clases y que debía asistir. KH se sorprendió por el recordatorio tardío y rápidamente se dirigió a la escuela. De camino a la escuela, Kon escuchó a sus compañeros discutir sobre los acontecimientos. Un chico afirmaba que Whitecap había sido derrotado el día anterior y lo llamaba mal perdedor, mientras que el otro defendía a Whitecap, considerándolo el mejor superhéroe y jurando apoyarlo en el futuro. Su discusión se intensificó y Kon escuchaba atentamente. De repente, uno de los chicos tropezó accidentalmente con una persona fuerte y musculosa. La persona resultó ser Cho-taek, quien se enfureció y notó que Kon lo observaba. Cho advirtió a Kon que lo golpearía por su acción, pero Kon desactivó la situación disculpándose. Cho los dejó en paz, pero amenazó con recordar sus caras. Una vez que se fue, los dos chicos se preguntaron quién era y lo intimidante y peligroso que parecía. Uno de los chicos preguntó al otro si había oído hablar de la pandilla Gundu. El nombre inmediatamente hizo temblar al otro chico. Explicó que la pandilla Gundu se había formado en la escuela secundaria Mount por Park Gundu, quien derrotó a todos los luchadores habilidosos allí. La pandilla Gundu era la más poderosa de la ciudad y sus miembros eran los luchadores más fuertes, quienes infundían miedo a todos. El chico reveló que la persona con la que acababan de encontrarse era Cho-taek, un capitán de la pandilla y uno de los luchadores más formidables. Los miembros de la pandilla Gundu visitaban su escuela secundaria todos los años. Ambos chicos estaban aterrados por la pandilla Gundu y lograron entrar a la escuela llenos de miedo. En el salón de clases, Am estaba durmiendo hasta que su amiga Jo-hinu la despertó. Jo-hinu notó el vendaje en la cara de Hon y le sugirió que dejara de boxear, ya que le estaba causando daño. A Hon no le gustó su preocupación y le dijo que no actuara como su madre. Hon pasó junto a ellas y tomó su asiento, pero Hinu le dio una mirada peculiar. Cuando Hon preguntó qué pasaba, ella le informó que su cremallera estaba abierta. Avergonzado, Hon la cerró rápidamente antes de que Hinu se fuera. Hon comentó que olía a cigarrillos y le aconsejó que dejara de juntarse con esos chicos. Yano respondió diciéndole a Hon que dejara de actuar como una madre y dijo que consideraría dejar de juntarse con esos chicos si Hon dejaba el boxeo. Con eso, Jinru se fue, y Hon sonrió mientras observaba a Kon aún intentando cerrar su cremallera. Mientras tanto, en el océano Atlántico, un pescador notó algo misterioso, una gran silueta en el agua. Hace unos minutos, los dos pescadores estaban conversando de manera casual. Uno de ellos mencionó que había comprado una muñeca para su hija como regalo. El otro pescador comentó que era una buena idea y sugirió que él también debería regalarle algo a su hija. El primer pescador propuso regalarle también una muñeca, pero el otro no lo consideró adecuado, ya que su hija era mayor. Su conversación fue interrumpida cuando notaron algo inusual en el agua. De repente, una criatura saltó fuera del agua y aterrizó en su barco. Los pescadores se sorprendieron al ver a un monstruo masivo mirándolos directamente. Mientras tanto, en la escuela, el maestro Park Chan-ek estaba dando una lección sobre las frecuentes apariciones de monstruos inhumanos y cómo combatirlos. Notó que los estudiantes estaban emocionados y participativos, a diferencia de clases anteriores. El maestro explicó que los inhumanos son criaturas no humanas con una fuerza inmensa, capaces de destruir camiones y tanques sin esfuerzo. Pueden correr a velocidades de hasta 125 kilómetros por hora. Estos monstruos cazan humanos y representan una amenaza para sus vidas. Según las Naciones Unidas, ha habido 37 apariciones de inhumanos en los últimos 5 años, lo que ha resultado en más de 500 muertes. En Corea, ha habido 5 incidentes que involucraron a inhumanos, incluido el reciente incidente en el puerto de Incheon, que causó 14 muertes. El maestro Park también habló sobre la presencia de un misterioso superhéroe conocido como Whitecap, quien ha aparecido en 5 de los 7 incidentes recientes, derrotando exitosamente a los monstruos inhumanos. Whitecap sigue siendo una figura enigmática y varias teorías rodean su identidad, aunque la mayoría carecen de fundamento. A pesar de esto, es un héroe que protege a las personas. Los únicos 2 incidentes en los que Whitecap no apareció fueron los iniciales, incluido el incidente de Gangan, cuando un poderoso inhumano llamado Epahorn mató a 70 personas y sobrevivió. Epahorn recibió su nombre debido a sus 7 cuernos.
También hubo rumores sobre un misterioso hombre de cabello largo que luchó contra Hippo Horn, pero ambos individuos desaparecieron después del incidente. Muchos creen que Hippo Horn mató al hombre de cabello largo y está preparándose para regresar. En respuesta al incidente de Gangang, el gobierno implementó un sistema de alarma especial y formó una unidad militar dedicada para manejar estos desastres. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿cuál es la conexión entre Hippo Horn, el hombre de cabello largo y Whitecap? El maestro de repente notó que sus estudiantes estaban quedándose dormidos y no prestaban atención a su lección. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, enfatizó que, aunque no estaba enseñando una lección escolar, deberían escuchar con atención para sobrevivir. Aconsejó a los estudiantes que tuvieran precaución y se mantuvieran informados sobre el mundo real, dado el caos creciente. Más tarde, mientras conducía su automóvil, el maestro hablaba con su esposa por teléfono y mencionó que iba a rezar en el aniversario de la muerte de su hijo. Miró una foto de su hijo fallecido y las lágrimas llenaron sus ojos, ya que su hijo había sido asesinado por uno de esos monstruos. Mientras tanto, en el mar, el monstruo mató despiadadamente al primer pescador y el segundo pescador intentó desesperadamente pedir ayuda. Antes de que pudiera transmitir las coordenadas de su barco, el monstruo lo golpeó, aplastándole el cráneo. El monstruo inhumano observó el cuerpo sin vida del pescador con una mirada escalofriante. En un crucero cercano, los pasajeros disfrutaban de su tiempo y participaban en diversas actividades. El capitán del barco preguntó si sus subordinados habían podido identificar el nombre del barco en peligro que había solicitado asistencia, pero no habían logrado obtener el nombre. Lograron captar señales de socorro provenientes de aproximadamente 10 millas de distancia. El capitán ordenó de inmediato un cambio de rumbo y las preparaciones para una misión de rescate. En la escuela, durante la hora del almuerzo, W y Devon discutían su suerte por no estar en las clases superiores, ya que se decía que eran más desafiantes. Lee explicó que los líderes de la pandilla Gundu y sus miembros estaban presentes en las clases superiores, lo que hacía que tuvieran suerte de estar en las clases inferiores. Curioso, W le preguntó a Devon sobre OneCHUL, cuestionando si podría enfrentarse a la pandilla Gundu. Lee Devon aclaró que, aunque OneCHUL era formidable, no había logrado convertirse en el mejor luchador en la escuela secundaria. W disputó la evaluación de Devon, afirmando que OneCHUL estaba malentendido. En realidad, OneCHUL despreciaba ser un abusador y evitaba las peleas innecesarias. W recordó un incidente en el que OneCHUL confrontó ferozmente a un notorio abusador en su escuela secundaria, Park Gumbo. Los dos amigos siguieron disfrutando de su almuerzo. Mientras tanto, Kon, que normalmente comía solo, se vio abordado por OneCHUL, quien se sentó a su lado. OneCHUL le preguntó por qué Kon siempre comía solo y si tenía amigos. Esta introspección llevó a OneCHUL a darse cuenta de que él también comía solo y carecía de compañía. KH reflexionó sobre su amistad con Juri, pero respondió que no tenía amigos. OneCHUL pudo relacionarse con eso, ya que él también había experimentado la soledad. Luego le preguntó a Kon si practicaba algún deporte, a lo que Kon reveló su reciente interés en el taekwondo. OneCHUL propuso la idea de almorzar juntos a partir de ese momento y Kon no tuvo objeciones, aceptando con gusto la oferta. De repente, un estudiante salió corriendo por el pasillo, llamando su atención. Era la pandilla Gundu, una presencia intimidante y temible que provocaba escalofríos en todos. Simultáneamente, en los Estados Unidos, dos personas esperaban ansiosamente la llegada de alguien, claramente preocupadas por un asunto urgente. Cuando la puerta se abrió, St. Pearl y Galen Wethrow entraron en la habitación. St. Pearl no perdió tiempo e inmediatamente preguntó por el problema en cuestión. James, la persona que los había convocado, explicó que había surgido una emergencia grave, un crucero que transportaba a unas 3,000 personas había sido atacado por una criatura inhumana en medio del océano. Galen reconoció la urgencia de la situación, dándose cuenta de que era necesario actuar rápidamente para evitar que se descontrolara. James intentó proporcionar más información, pero St. Pearl lo interrumpió, instándolo a compartir los detalles en el camino, ya que con tantas vidas en juego, el tiempo era esencial. No perdieron tiempo y se pusieron en marcha, con el director simplemente expresando su esperanza de que regresaran a salvo,
aún conmocionado por haber encontrado a superhumanos reales. Mientras tanto, en un edificio abandonado, Nanji descubrió cómo los medios estaban interpretando su encuentro con Whitecap. Reconoció que pronto tendría que tomar una decisión crucial sobre con quién alinearse. Sin embargo, por el momento, buscaba divertirse. Reveló que su encuentro con Whitecap era parte de su gran plan, reconociendo que la situación se había vuelto demasiado intensa como para ignorarla. Decidido a aprovecharla al máximo, declaró su intención de salir y disfrutar. James, St. Pearl y Galen abordaron el helicóptero y James procedió a proporcionarles más información sobre la situación. Les informó que estaban a bordo del helicóptero más rápido del mundo, capaz de llegar a su destino en aproximadamente 2 horas. James les informó sobre los eventos anteriores, en los que el Departamento de Control Naval supo que el crucero de lujo SS Opera había sido atacado por un inhumano. El barco transportaba a 500 pasajeros y 500 miembros de la tripulación, y la situación estaba deteriorándose rápidamente. Además, mencionó que el Assassin operaba como un crucero que viajaba entre Estados Unidos y el Reino Unido. James transmitió que el alcance exacto del daño era desconocido, pero las estimaciones apuntaban a una destrucción significativa. Además, mientras St. Pearl y Galen estaban en Escocia, el gobierno desplegó 5 submarinos de combate especiales para abordar la situación. Curioso por su estado, St. Pearl preguntó si los submarinos seguían en acción. Ansioso, James les informó que se había perdido contacto con los submarinos en menos de 20 minutos y, según informes, los 5 submarinos habían sido completamente destruidos. La revelación dejó a St. Pearl atónito, ya que la rápida destrucción de los submarinos en tan corto tiempo era altamente alarmante. Sumado a la gravedad de la situación, James reveló un problema mayor: el barco estaba actualmente en piloto automático rumbo a Florida, representando una gran amenaza de colisión. El gobierno había desplegado aviones de combate armados con misiles nucleares en miniatura para destruir el barco en los últimos momentos antes del impacto. Al escuchar esto, St. Pearl y Galen se quedaron impactados, sin haber anticipado medidas tan extremas por parte del gobierno. Al ver la profunda angustia de James, St. Pearl lo tranquilizó, asegurándole que estaban allí para manejar la situación y pidiéndole que no se preocupara. De regreso en la escuela secundaria Xi'an, la pandilla Gandu comenzó a agredir a los estudiantes simplemente por su apariencia. Sorprendida por la violencia que se desarrollaba ante ella, Hon reunió el valor para enfrentar al capitán, denunciándolo como un imbécil y suplicándole que se detuviera. La sorprendente osadía de Hon, quien se atrevió a enfrentarse a la pandilla Gandu, tomó a todos por sorpresa. Taek, el capitán, abandonó a la persona que estaba atormentando y se acercó amenazadoramente a Hon. Le advirtió que no mostraba misericordia ni siquiera hacia las chicas y que pronto lamentaría sus palabras. Sin miedo, Hon declaró que sabía exactamente el tipo de persona que él era y que no le intimidaba. Taek levantó la mano para abofetearla, pero Wan Chul intervino rápidamente, agarrando la mano de Taek para detener el asalto. Wan Chul confrontó a Taek, reconociendo que había oído hablar de él y su reputación como un matón colosal que hacía lo que le placía. Observando la situación, los miembros de la pandilla Gandu permanecieron en silencio, mientras que estudiantes como Wu y Lee se emocionaron, ansiosos por presenciar a Wan enfrentarse a la temida pandilla. Taek contraatacó pateando rápidamente a Wan Chul, pero Wan Chul logró mantener el equilibrio. Indiferente, Wan Chul lanzó un poderoso golpe contra Taek, iniciando una feroz batalla. Los dos oponentes lucharon con igual determinación, ninguno retrocediendo. Finalmente, Wan Chul asestó un devastador golpe en el rostro de Taek. Los miembros de la pandilla Gandu quedaron sorprendidos, ya que esperaban que Taek saliera victorioso. Consumido por la ira, Taek escupió sangre, listo para contraatacar, pero antes de que pudiera hacerlo, llegó el escuadrón Gun Mo. El líder del escuadrón ordenó a Taek que dejara de pelear, diciendo que era demasiado temprano para tal confrontación. Sin embargo, Taek se negó a retroceder, impulsado por el deseo de venganza. Gun Mo le aconsejó que se marchara, advirtiéndole que un profesor estaba en camino y que sería lo mejor para él retirarse. Se explicó que Gun Mo era uno de los 3 líderes de la pandilla, ocupando el tercer lugar en la jerarquía, pero siendo el más imponente físicamente. A pesar de su rango inferior, era inesperadamente peligroso y no debía subestimarse.
Gung Mo se llevó a Teek, pero antes de irse, le dio un mensaje a Wan Chul, reconociendo que había oído hablar de él, pero advirtiéndole que había cruzado una línea y prometiendo enfrentarlo usando sus propios métodos. Mientras tanto, el helicóptero llegó a la escena y St. Pearl y Galen se prepararon para confrontar a los inhumanos. Antes de partir, St. Pearl instruyó a James para que contactara a las autoridades y solicitara la recuperación de las armas nucleares, ya que ella se encargaría personalmente de la situación. James les proporcionó sus piezas y la misión comenzó. Tanto St. Pearl como Galen saltaron al crucero, que se asemejaba a un cementerio lleno de cuerpos sin vida. Al percibir la presencia de ambos, el inhumano se preparó para la batalla. St. Pearl y Galen deliberaron sobre cómo localizar al inhumano, y James sugirió que la vastedad del crucero SS Opera haría difícil encontrar a la criatura. Galen propuso hacer ruido para atraer al inhumano, mientras que Pearl sugirió dividirse para cubrir más terreno. James estuvo de acuerdo con la idea, recomendando que dividieran el barco en secciones superior e inferior para aumentar sus posibilidades de encontrar a la bestia. James explicó que esta estrategia era una forma eficiente de buscar el barco. El objetivo principal era rescatar a los sobrevivientes y eliminar la amenaza del inhumano. El único inconveniente era que tendrían que enfrentarse al inhumano individualmente. A pesar de reconocer la dificultad, St. Pearl entendió la urgencia y enfatizó la necesidad de actuar con rapidez. Galen informó a Pearl que él tomaría la parte superior, lo que llevó a Pearl a dirigirse a la parte inferior. Saltó del barco y perforó el casco para acceder al interior. Se encontró en una zona de carga llena de cajas. James le preguntó sobre la situación y Pearl informó que la sala de carga parecía ser ordinaria, sin nada fuera de lo común. Simultáneamente, Galen informó a James que la sala de control y otras áreas superiores estaban llenas de cadáveres, pintando un cuadro sombrío de la escena. Su comunicación comenzó a fallar, lo que llevó a James a especular que el Triángulo de las Bermudas podría estar interfiriendo, un desarrollo preocupante, ya que perder la comunicación empeoraría la ya difícil situación e impediría su capacidad para mantenerse conectados. En medio de sus dificultades, Wiro encontró a un sobreviviente que estaba en estado de shock y negación, balbuceando incoherencias sobre su esposa. Wiro confirmó que el hombre estaba vivo, pero antes de que pudieran establecer más comunicación, su conexión se perdió. Mientras tanto, St. Pearl escuchó una voz que la llamaba desde atrás. Cuando se giró, vio a una joven que le preguntaba si había venido a salvarlos. St. Pearl confirmó sus intenciones, momentáneamente desconcertada por el encuentro. Wiro continuó su búsqueda de sobrevivientes y del inhumano, cuando de repente vio a Pearl de pie, sola en medio del barco, rodeada por un silencio inquietante. Perplejo, se preguntó si ya había completado su búsqueda tan rápidamente, pero algo en Pearl parecía extraño. Sin previo aviso, ella lanzó un ataque, destrozando el brazo de Wiro en cuestión de segundos. Pearl se transformó en un inhumano y lanzó un segundo ataque contra Wiro. Wiro contempló la situación, dándose cuenta de que tenía que actuar con cautela o de lo contrario sería la próxima víctima del inhumano. También estaba desconcertado por la habilidad del inhumano de imitar la apariencia de St. Pearl, ya que no había anticipado su capacidad para cambiar de forma. El inhumano, habiendo tomado la forma de St. Pearl, atacó implacablemente a Wiro en un intento de eliminarlo. Wiro esquivó hábilmente el ataque del inhumano, eventualmente deteniéndose para atender su brazo sangrante. Decidido a no retroceder más, tomó la decisión de contraatacar, sabiendo que era su única oportunidad de sobrevivir. James observaba de cerca los acontecimientos desde su computadora portátil, desconcertado por el comportamiento inusual de Wiro. Desafortunadamente, debido a la falla en la comunicación, no pudo contactarlo para obtener aclaraciones. El piloto del helicóptero informó a James que la tormenta estaba intensificándose y que ya no podían mantener su posición actual. Reconociendo la urgencia, James instruyó al piloto para que aterrizara el helicóptero en el barco. Mientras tanto, St. Pearl ayudaba a la niña que había llamado a otros, lo que provocó que numerosos sobrevivientes emergieran de sus escondites al ver a St. Pearl. Ella no podía imaginar cómo tanta gente había logrado sobrevivir, pero los sobrevivientes explicaron que habían estado escondiéndose. Los sobrevivientes explicaron que habían estado escondiéndose durante un tiempo y buscaron la ayuda de St. Pearl, mientras Wiro continuaba su implacable batalla contra el inhumano.
Los dos adversarios luchaban ferozmente, con Wiro negándose a sucumbir fácilmente. Cuando el inhumano abrió sus mandíbulas, preparándose para devorar a Wiro, él contraatacó, pateando a la criatura y salvándose a sí mismo. Wiro se dio cuenta de que ya no podía continuar de esta manera y necesitaba tomar una acción decisiva para evitar su propia muerte. Decidido a poner fin a la lucha, sus ojos se tornaron blancos con una creciente ira, y lanzó un barril de vino hacia el inhumano. El vino dentro se transformó en proyectiles cristalinos que atacaron al inhumano. Wiro rápidamente tomó otra botella y utilizó su líquido para formar una espada de cristal afilada, preparado para el enfrentamiento final. Wiro se preparó para confrontar y vencer al inhumano de una vez por todas. Mientras tanto, los recuerdos de Galen Wethrow bombardeaban su mente. Recordó haber sido arrestado por James, un exoficial de la CIA que reconoció las habilidades de Weth para acabar con una de las pandillas más poderosas de América. James discutió los misteriosos poderes de Weth y reconoció sus capacidades únicas. Mientras tanto, Pearl se acercó a Wiro, preguntándole acerca de sus habilidades. Sin previo aviso, Wiro demostró su poder transformando café en una forma cristalina, dejando a Pearl asombrada. Wiro explicó que poseía la capacidad de transmutar cualquier líquido dentro de un rango de 10 metros en cristales similares al diamante. Aclaró que su poder no simplemente congelaba el líquido, sino que lo endurecía a un grado extraordinario, otorgándole una fuerza inmensa. Wiro desató un ataque contra el monstruo inhumano, utilizando su poder para potenciar su golpe. El inhumano contraatacó, lanzando a Vitrow hacia atrás, pero Wiro se sintió insatisfecho, dándose cuenta de que aún no había liberado toda su fuerza contra el monstruo. Sabía que podía haberlo hecho mejor, pero sus preocupaciones fueron abruptamente interrumpidas cuando el inhumano cargó hacia él, buscando venganza. Mientras tanto, Mrs. Pearl corrió hacia la parte superior del barco, deduciendo que si todos estaban a salvo en la sección inferior, eso significaba que el inhumano probablemente estaba presente en la parte superior. De repente, su auricular cobró vida, ya que James había logrado aterrizar el helicóptero. De vuelta en la intensa batalla, Wiro luchaba por su vida, su visión se volvía cada vez más borrosa. A pesar de la lucha, sabía que tenía que derrotar a los monstruos para salvarse. Desesperado por ayuda y con Mrs. Pearl aún sin llegar, Wiro ideó un plan diferente. Saltó alto en el aire y dio una poderosa patada al sistema de agua, provocando que el agua cayera sobre el inhumano. Con rapidez, Wiro empleó su poder para congelar el agua, inmovilizando al monstruo. En sus recuerdos, James había preguntado acerca de cualquier inconveniente en el poder de Weth. Wiro explicó que la duración del efecto de congelación dependía de su estado mental, durando al menos una hora antes de volver a su forma líquida. En el momento presente, Wiro suspiró aliviado, creyendo que finalmente había vencido al monstruo. Su mente comenzó a contemplar cómo terminar con la criatura, pero de repente fue golpeado por detrás. La cabeza de Vitrow fue violentamente decapitada, y sus últimos momentos estuvieron consumidos por la visión de otro inhumano, el responsable del golpe mortal. James estaba absorto en su análisis informático cuando notó que la señal que indicaba la presencia de Weth había desaparecido. Inicialmente asumió que era un problema de conectividad, pero rápidamente se dio cuenta de que el auricular con función biométrica solo dejaba de transmitir cuando el usuario estaba muerto. James quedó completamente atónito ante la revelación de que alguien tan formidable como Wiro había encontrado su fin. Mientras tanto, St. Pearl irrumpió en la escena, entrando con fuerza en la habitación. A su vista había un inhumano de pie de manera amenazante y otro congelado en su lugar. Sin embargo, lo que realmente capturó su atención fue el cuerpo sin vida de Galen Wethrow, su cabeza brutalmente decapitada. Pearl quedó completamente impactada por la vista del cuerpo sin vida de Vitrow. En un flashback, Pearl expresó su satisfacción de que Wiro se hubiera unido a su equipo, mientras que James parecía igualmente complacido. East, aparentemente indiferente, no le dio mucha importancia al sentimiento. Pearl enfatizó que ahora vivían en un mundo peligroso donde los superhumanos como ellos tenían la responsabilidad de proteger a los más débiles de los inhumanos. Insistió en la importancia de considerar la autopreservación cuando enfrentaban a oponentes abrumadoramente más fuertes. Sin embargo, Wiro no estuvo de acuerdo, negándose a retroceder y creyendo que huir y evitar una pelea no era la solución. En el momento presente,
el inhumano comenzó a volverse rojo, señalando su inminente ataque contra Pearl. Su ira creció al darse cuenta de la muerte de su compañero de equipo y desató un poderoso asalto contra el inhumano. Su puño golpeó con tal fuerza que alteró la estructura misma del rostro de la criatura. Pearl luego dirigió su atención a la cabeza de Vitrow, cerrando suavemente sus ojos. Aprovechando la oportunidad, el inhumano intentó atacar el brazo de Pearl, pero tan pronto como ella lo miró a los ojos, repelió rápidamente el ataque. Sus ojos ardían con pura furia mientras contraatacaba con aún mayor fuerza. Pearl reconoció que este era el día más desafiante de su carrera, decidida a impartir justicia a su manera. Juró infligirle al inhumano un destino peor que la muerte. Sintiendo el peligro inminente, el inhumano lanzó su ataque contra Pearl, pero ella lo interceptó y detuvo, lanzando un golpe tan poderoso que destrozó partes de su cuerpo. Continuó desatando una avalancha de golpes implacables, lanzando al inhumano de un lado a otro, decidida a torturarlo completamente antes de acabar con su vida. Su ataque persistió hasta que todo el cuerpo del inhumano quedó no funcional. Sin embargo, sin que Pearl lo supiera, el cristal del otro inhumano había comenzado a derretirse. Mientras tanto, en la sede, se desataba un acalorado debate sobre si debían destruir el barco o no, ya que la comunicación entre el equipo de James y el equipo del presidente se había cortado. El presidente buscaba el consejo de sus asesores más confiables sobre qué curso de acción tomar. Algunos abogaban por lanzar misiles nucleares, mientras que otros aún tenían fe en la capacidad de Pearl para manejar la situación. Un senador apoyaba firmemente el lanzamiento de los misiles, argumentando que no debían esperar más y arriesgarse a un daño severo que sería difícil de limpiar después. Otro individuo no estaba de acuerdo, confiando en Pearl y su equipo, ya que nunca habían fallado antes. El senador replicó, destacando la destrucción inmediata de los submarinos al ser desplegados y la pérdida de todas las conexiones. Enfatizó que si había una posibilidad de 1 en 1.000.000 de que Pearl fallara, no podían arriesgar las vidas de millones de personas en Florida. Exigió que el presidente ordenara el lanzamiento inmediato de los misiles. El otro individuo se enfureció cada vez más, resistiendo la decisión precipitada. Sin embargo, el tiempo se agotaba, quedando solo 1 hora y media antes de que el barco colisionara con Florida. El debate se volvió cada vez más acalorado, con la decisión final en manos del presidente. Finalmente, el presidente tomó su decisión, recordando su encuentro con Pearl en un cementerio. Recordó cuando ella le dijo que no había precio demasiado alto para salvar vidas. Mientras tanto, Pearl continuaba su feroz batalla contra el inhumano. De repente, el segundo inhumano se liberó del hielo, apareciendo detrás de ella y tratando de morder su brazo. A pesar del ataque sorpresa, Pearl logró arrojar al inhumano lejos. Pearl se dio cuenta de que Wiro había sido engañado por ambos inhumanos. Con un mensaje final para ellos, declaró que Wiro tal vez no iría al cielo, instándolos a buscar su perdón en el infierno. Sus ojos ardían de rabia mientras pronunciaba estas palabras, su determinación inquebrantable. Pearl desató un devastador ataque que destruyó el barco de crucero, creando una catástrofe completa. Al sentir el inmenso poder del ataque, James descendió del helicóptero para investigar. Al presenciar la escena, se sintió abrumado por la tristeza, aún lamentando la pérdida de Vitrow. Pearl también sintió el peso del dolor. En la sede, el presidente y sus asesores recibieron la noticia del éxito de la misión, lo que provocó una celebración momentánea al darse cuenta de que el trágico incidente había sido evitado sin recurrir a misiles nucleares. Sin embargo, su alegría fue efímera al enterarse de la muerte de Vitrow, y sus expresiones cambiaron de felicidad a tristeza. La noticia del incidente del crucero se extendió por todo el mundo, captando la atención de personas como Con, quien veía las noticias despreocupadamente mientras comía en casa. Juri gritaba desde el baño, preocupada de que Con se comiera todos los fideos. Las acciones de Con demostraron que la preocupación de Jory era válida, ya que terminó toda la comida. Sin embargo, Con dirigió la atención de Jory a la noticia de la muerte de Galen Withrow, destacando el luto que rodeaba su pérdida como superhumano oficial y miembro del equipo de St. Pearl. Juri quedó completamente en shock, encontrando difícil creer que un superhumano pudiera ser asesinado. La realidad de la muerte de Vitrow era tanto cierta como impactante para él. En otro lugar, Nang y Danjan discutían sobre el incidente del barco. Danjan luchaba por comprender cómo un superhumano como Vitrow podría morir.
Para disipar su confusión, Nang explicó que todos los superhumanos eran mortales al final del día y no invencibles, enfatizando que cualquiera podía morir. Además, agregó que la muerte de Vitrow probablemente se debía a que luchaba solo, ya que habría sobrevivido si hubiera estado con Pearl. Curiosa por la fuerza de Pearl, Danjan preguntó a Nang si realmente era tan formidable. Nang afirmó que había enfrentado a Pearl antes y testificaba su increíble fuerza sin lugar a dudas. También añadió que, si Pearl no lo hubiera dejado ir ese día, él y Danjan nunca se habrían conocido. Danjan admitió su escepticismo hacia la mayoría de las afirmaciones de Nang debido a su reputación como mentiroso, pero encontraba a Pearl genuinamente intimidante. Mientras tanto, en Florida, James llamó urgentemente a su compañero Ben, quien contestó el teléfono en un estado somnoliento. James le transmitió la urgencia de la situación, explicando que había surgido un gran problema, ya que el cuerpo de Vitrow había desaparecido inexplicablemente. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.